La gripe española. El apocalipsis silencioso. Imagina por un momento que despiertas y el mundo que conocías ha desaparecido. Las calles están vacías, los hospitales desbordados y una muerte invisible acecha en cada respiración. No estamos hablando de una película de terror, estamos hablando de la realidad que vivió la humanidad hace poco más de un siglo. En solo 18 meses, entre 1918 y 1920, una pandemia borró del mapa a más personas que toda la Primera Guerra Mundial. 50 millones de muertos, quizás 100 millones. Nadie lo sabe con certeza porque la devastación fue tan completa que muchos países simplemente dejaron de contar. Bienvenidos a Crónicas y Protagonistas de la Historia, el canal donde desentrañamos los episodios más impactantes de nuestro pasado. Soy tu narrador y hoy vamos a sumergirnos en la pandemia más mortífera de la historia humana, la gripe española. Para entender esta catástrofe, debemos viajar al año 1918. El mundo estaba desangrándose en las trincheras de la Gran Guerra. Europa era un hervidero de soldados hacinados, ciudades bombardeadas y poblaciones desnutridas. El escenario perfecto para que un pequeño virus encontrara su oportunidad. Pero aquí viene el primer gran misterio. ¿Por qué se llamó gripe española? España no fue el origen de la pandemia, ni siquiera el país más afectado. La respuesta está en la censura de guerra. Mientras Francia, Alemania e Inglaterra ocultaban información sobre la enfermedad para no desmoralizar a sus tropas, España, que permanecía neutral en el conflicto, fue el único país que informó libremente sobre los casos. Los periódicos españoles hablaron abiertamente de la extraña enfermedad que atacaba a su población. Incluso mencionaron que el rey Alfonso XIII había caído enfermo. El mundo asoció la pandemia con España simplemente porque era el único lugar donde se hablaba de ella. Una cruel ironía del destino. El verdadero origen probablemente estuvo en Kansas, Estados Unidos, en el campamento militar Funston. En marzo de 1918, un cocinero del ejército llamado Albert Chicho se reportó enfermo con síntomas extraños: fiebre alta, dolores corporales severos y una extraña coloración azulada en la piel. En pocas horas, más de 100 soldados presentaban los mismos síntomas. Antes de continuar con esta increíble historia, si este contenido te está pareciendo fascinante, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a Crónicas y Protagonistas de la Historia para más relatos impactantes del pasado. Y déjanos en los comentarios, ¿conocías estos datos sobre la gripe española? Desde Kansas, el virus viajó con los soldados estadounidenses que cruzaban el Atlántico para unirse a la guerra. Llegó a los puertos europeos en abril de 1918 y desde ahí se extendió como un reguero de pólvora por todo el continente. Lo que hacía especialmente terrorífica esta gripe era su comportamiento. Las pandemias típicas atacan a los más vulnerables en niños, ancianos y enfermos. Pero la gripe de 1918 tenía una peculiaridad macabra: mataba preferentemente a los más fuertes, a adultos jóvenes y saludables, entre los 20 y 40 años. El virus provocaba lo que los médicos llamaron tormenta de citoquinas. El sistema inmunitario, en su desesperado intento por combatir la infección, se volvía contra el propio cuerpo. Mientras más fuerte era la persona, más violenta era la respuesta inmunológica y, por tanto, más probable la muerte. Los síntomas eran aterradores. Los enfermos desarrollaban una coloración azul-violeta en la cara debido a la falta de oxígeno, lo que se conoció como heliotropo xiauno chico. Algunos morían en pocas horas, literalmente ahogándose en sus propios fluidos corporales. Los hospitales se llenaron tan rápido que los cadáveres se apilaban en las morgues y se enterraban en fosas comunes. La pandemia llegó en 3 oleadas mortíferas. La primera, en primavera de 1918, fue relativamente benigna. Muchos pensaron que había pasado lo peor, pero el virus había mutado durante el verano y regresó en otoño con una virulencia desconocida. La segunda oleada, entre septiembre y noviembre de 1918, fue apocalíptica. Ciudades enteras se paralizaron. En Filadelfia, Estados Unidos, murieron más de 12,000 personas en 6 semanas. Los ataúdes se agotaron, no había suficientes sepultureros y los cuerpos permanecían días sin enterrar en las casas. En Bombay, India, la mortalidad fue tan alta que los buitres no daban abasto para devorar los cadáveres que se acumulaban en las torres del silencio.
En Alaska, pueblos enteros desaparecieron. Solo se encontraban posteriormente esqueletos congelados en las chozas. Pero quizás el caso más dramático fue el del barco de vapor Catania, que navegaba desde Nueva York hacia Glasgow. Durante el viaje, la gripe se extendió entre los pasajeros. Cuando el barco atracó, había a bordo más de 200 cadáveres. Las autoridades del puerto encontraron una escena dantesca, cuerpos apilados en los camarotes y solo unos pocos supervivientes delirando de fiebre. La tercera oleada llegó en la primavera de 1919, menos mortífera que la anterior, pero igualmente devastadora para una humanidad ya exhausta. Los héroes olvidados y historias personales. En medio de esta catástrofe global, surgieron historias de heroísmo que merecen ser recordadas. Los médicos y enfermeras trabajaban hasta el colapso, muchos muriendo en el cumplimiento de su deber. En Boston, la enfermera Mary Fitzgerald atendió a más de 300 pacientes antes de sucumbir ella misma a la enfermedad. Pero también hubo historias extraordinarias de supervivencia. Wilfred Owen, el famoso poeta de guerra británico, sobrevivió a las trincheras de Francia solo para morir por la gripe una semana antes del armisticio. Por el contrario, Walt Disney, que entonces tenía 17 años, se infectó, pero se recuperó completamente, viviendo para crear su imperio del entretenimiento. Los niños quedaron huérfanos por millones. En las grandes ciudades, aparecieron orfanatos improvisados, donde los supervivientes adultos intentaban cuidar a pequeños que habían perdido. Familias completas en cuestión de días. Impacto y consecuencia. Las consecuencias de la gripe española fueron mucho más allá de las cifras de mortalidad. En India, murieron entre 12 y 17 millones de personas, más que en cualquier hambruna de su historia. En Samoa Occidental, murió el 22% de toda la población en solo 2 meses. La pandemia cambió el curso de la historia. Muchos historiadores argumentan que la gripe influyó en el final de la Primera Guerra Mundial, debilitando tanto a los ejércitos que las negociaciones de paz se aceleraron. También provocó una crisis económica global que sentó las bases para la Gran Depresión de 1929. Pero quizás lo más impactante es cómo la humanidad olvidó esta tragedia. A diferencia de las guerras, que se conmemoran con monumentos y ceremonias, la gripe española se desvaneció de la memoria colectiva. Las familias, traumatizadas por la pérdida, simplemente no hablaban de ello. No hay monumentos a los 50 millones de muertos. No hay días de recordación. El virus desapareció tan misteriosamente como había llegado. Las teorías sugieren que, o bien, mutó hacia una forma más benigna, o bien, la humanidad desarrolló inmunidad colectiva después de que una tercera parte de la población mundial se infectara. Pero la gripe española también dejó secuelas inesperadas en los supervivientes. Muchos desarrollaron lo que hoy conocemos como síndrome post-viral, depresión, fatiga crónica y problemas neurológicos que duraron años. Algunos investigadores sugieren que el aumento de casos de Parkinson en las décadas siguientes podría estar relacionado con la infección. La medicina avanzó significativamente gracias a esta tragedia. Se desarrollaron las primeras técnicas modernas de epidemiología, se establecieron sistemas de salud pública más robustos y se comenzó la carrera por desarrollar vacunas efectivas contra la influenza. La gripe española nos recuerda que vivimos en un mundo interconectado, donde un pequeño cambio puede desencadenar consecuencias globales impredecibles. Una lección que, tristemente, hemos tenido que recordar en épocas recientes. 50 millones de vidas perdidas en 18 meses. Una cifra que nuestra mente puede apenas comprender. Pero cada número representaba una historia. Una familia destruida. Un sueño truncado. La gripe española no fue solo una pandemia. Fue el recordatorio más crudo de nuestra fragilidad como especie. Y de cómo, en un mundo interconectado, el destino de uno se convierte en el destino de todos. Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros al investigarla, no olvides suscribirte a Crónicas y Protagonistas de la Historia, darle me gusta a este video y compartirlo, para que más personas conozcan estos episodios cruciales de nuestro pasado. Déjanos en los comentarios qué otros episodios históricos te gustaría que exploráramos. Sí, hasta la próxima crónica, donde seguiremos desentrañando los misterios y tragedias que forjaron nuestro mundo.